Hola, mi nombre es José Manuel Guerrero Muñoz. En esta ocasión vamos a hablar de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esta presentación va dirigida a los docentes Peter Thompson, Marta Delgado, Lisette Tello y mis compañeros de clase. Esta presentación corresponde a la materia de matemáticas aplicadas a la ingeniería civil. Empecemos. Vamos a empezar con el cálculo de variaciones, ¿sí? Entonces nos pueden encontrar una curva que una a estos dos puntos x1, y1 y este punto x2, y2, el punto 1 y el punto 2. Entonces nos piden encontrar la longitud de esa trayectoria. Entonces para ello vamos a tomar un pedacito de esa trayectoria, la vamos a llamar ds. Y vamos a mirar sus componentes en x y sus componentes en y. Las cuales les vamos a llamar de y y de x. Vamos a quitar de x al cuadrado más de y al cuadrado. Este de y lo podemos representar también como de y de x por dx. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque aquí tenemos la derivada de y respecto, la derivada de x respecto a x. Esto es un 1. Pero entonces aquí esta derivada la vamos a aplicar respecto a y. Entonces me quedaría y' de x por dx. Y reemplazando acá, nos podemos dar cuenta que puedo sacar como factor común este de x y este de x. Factor común de 1 más y' de x al cuadrado. Sí, aquí como tengo dos factores multiplicándose, le puedo sacar a cada uno la raíz y me doy cuenta que este exponente lo puedo calcular con el radical y lo puedo sacar aquí de la raíz. Me quedaría que ds es igual a la raíz de 1 más y' de x al cuadrado por dx. Esta es la longitud para este trámite de aquí, para este pedacito de aquí. Si yo quiero encontrar la longitud total, tengo que hacer la suma de todos estos ds. Si yo hago la suma de todos esos ds, voy a encontrar la longitud total, L. Entonces, L va a ser igual a la integral desde x1 hasta x2 de ese diferencial de S. Y eso va a ser igual a la integral de x1 hasta x2 y de S lo voy a reemplazar por lo que encontramos acá. La raíz de 1 más y' de x al cuadrado de x. Entonces, ahorita nuestra tarea va a ser es encontrar un y mínimo, ese y de x mínimo que me una a estos dos puntos. ¿Por qué? Porque si encuentro este y mínimo que me una a estos dos puntos, voy a encontrar esta integral, me la voy a volver una integral mínima también. Que esa integral depende de la función y de x. Vamos a encontrar la ecuación de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son las condiciones bajo las cuales cierto tipo de problemas de variaciones alcanzan un extremo, ya sea un máximo o un mínimo. En este caso necesitamos nosotros encontrar el mínimo. En mecánica clásica, estas ecuaciones establecen que la integral de estación para un sistema físico es un mínimo. Los sistemas de partículas o sistemas discretos tienen un número finito de grados de libertad. Y en esos casos la integral va a ser de este tipo. Una S igual a la integral desde un x1 a un x2 de una función f que depende de una función y, de su derivada y de la variable x, de una variable independiente. Entonces acá lo mismo, vamos a encontrar este y mínimo para que me haga esta integral mínima. ¿Sí? Entonces vamos a decir que este y azul va a ser el y correcto, ¿sí? El y mínimo. Y este y tomate va a ser el y incorrecto, ¿sí? Este y incorrecto. Pero lo podemos expresar en términos del y correcto. Va a ser el y correcto más un error, que vamos a llamar eta de x. Va a ser este error.
eta de x. Este eta lo puedo ver como la diferencia del y mayúscula menos el y minúscula. Y ese eta los puntos 1 y 2. ¿Por qué? Porque en estos puntos, dando la y errónea como la y correcta, convergen al mismo punto, llegan al mismo punto. Entonces no va a haber error en esos dos puntos. Entonces, si lo vuelvo en x1 y en x2 va a ser 0. Ahora sí, este error lo voy a poner a variar de un parámetro alfa. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque si ese parámetro alfa es igual a 0, este y incorrecto pasa a ser un y correcto, ¿sí? Va a ser igual, porque este error se volvería a 0 y me quedaría que y mayúscula es igual a y minúscula. Entonces vamos a decir que vamos a poner a depender a ese de ese parámetro alfa. Y si le sacamos la derivada a ese respecto a alfa y decimos que eso es 0, la única forma para que eso sea 0 es que alfa valga 0. Entonces vamos a expresar esto que tenemos aquí, pero en este caso, esto que tenemos aquí lo vamos a expresar a este caso de aquí. Entonces tengo f de y mayúscula por la derivada por la variable independiente que es x. Tenemos que y de x es igual a y minúscula más alfa por el error. Y minúscula más alfa por el error. Y' de x va a ser y de x más alfa por el error. Y de x' más alfa por el error. Y la variable independiente x seguirá siendo una variable independiente x. Ahora sí lo vamos a derivar para aplicar la condición que teníamos al inicio. Decimos que la derivada de s, que ahora va a depender de alfa, sobre alfa, es igual a la derivada respecto a alfa de la integral desde x1 a x2 de la función f de x. Entonces, para hacer esta derivada la puedo meter aquí dentro de la integral, primero hacer la derivada y luego hacer la integral. Pero entonces esta derivada pasaría a ser una derivada parcial. Entonces pasaría a ser una derivada parcial ya que esta f depende de este y, de este y' y de este x. Entonces tenemos que sacar las derivadas parciales respecto a las variables. Sí, entonces nos quedaría la derivada de f respecto de y por la derivada de alfa eta respecto a alfa más la derivada de f respecto a y' por la derivada de alfa de eta' respecto a alfa más la derivada de f respecto a x por la derivada de x respecto a alfa. ¿Listo? Una vez ya sacadas las derivadas parciales, vamos a mirar algo aquí. Vamos a mirar que la derivada de alfa respecto a alfa, esto es 1. Multiplicada por eta, esto va a ser eta. Aquí también tenemos que la derivada de alfa respecto a alfa, esto de aquí es 1. Multiplicada por eta prima, esto va a ser eta prima. Y la derivada de x respecto a alfa, como x es una variable independiente, no depende de nadie, entonces esto va a ser 0. Y multiplicada por la derivada parcial de f respecto de x, va a ser 0. Entonces ya reemplazando acá decimos que la derivada de s respecto a alfa va a ser igual a la integral desde un x1 a un x2 de la derivada parcial de f respecto a alfa de x. Y esto va a ser igual, bueno, a la integral de x1 a x2 y reemplazando nos damos cuenta que aquí nos quedaría ¿qué? Nos quedaría eta por la derivada de f respecto de y más eta prima por la derivada de f respecto de y prima y el diferencial de x igualado a 0 esto. Entonces ya sabemos que el error eta vale 0 si lo evaluamos en x1 y luego evaluamos en x2. Eso va a ser 0 porque hay tanto la trayectoria correcta como la incorrecta llegan a ese mismo punto. Entonces nos queda como resolver esta integral de aquí. Podemos repartir la integral a este término y a este término. Lo tenemos acá. A este término y luego la repartimos a este término. Entonces ahora nos vamos a encargar solamente de esta integral de aquí.
Esta integral la vamos a resolver por partes. Decimos que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, u vamos a tomar como la derivada parcial de f respecto de y'. Y de b vamos a decir que es eta de x por dx. La derivada la derivamos respecto a x. Entonces me quedaría que du va a ser igual a la derivada de x, de la derivada de respecto a x de la función de f sobre de y'. Y acá vamos a integrar. Tenemos que sería la integral de eta prima va a ser eta. Y ya reemplazamos acá. Reemplazamos y nos damos cuenta que nos quedaría u por b, que sería u, que sería la derivada de f respecto de y', por b, que sería eta de x y evaluada en sus límites x1 y x2. Pero si evaluamos a eta en x1 y en x2, esto, ya sabemos que esto de aquí es 0. Y esta integral de acá arriba nos quedaría igual solamente a esto. Entonces ya vamos a tomar, bueno, toda la integral y vamos a reemplazar esta integral de aquí por esto. Entonces vamos a decir que es la integral desde x1 a x2 de eta por la derivada parcial de f respecto de y por dx menos la integral desde x1 a x2 de eta de x por de la derivada respecto a x de f de y'. De x igual a 0. Aquí como tenemos factor común, podemos decir que factor común eta, y como los límites de las integrales son los mismos, la podemos representar en una sola integral. Y tendríamos que o bien eta de x es 0, o lo que tenemos aquí entre paréntesis es 0. Si decimos que eta de x es 0, pues perdimos todo lo que hicimos porque sería una solución trivial. Y hubiésemos podido decir eso al inicio, que eta de x es 0. Entonces lo que va a ser 0 ahora es lo que tengo aquí entre paréntesis. La derivada de f respecto de y menos la derivada de respecto a x de f de y'. Y esto es lo que conocemos como la ecuación de Euler-Lagrange. Ahora sí vamos a ver la formulación de Euler-Lagrange. Este método es basado en la energía de un sistema. Yo voy a tomar tanto la energía cinética como la energía potencial. La energía cinética es debido al movimiento de un cuerpo rígido. Lo vamos a representar con la letra T mayúscula igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es debido a la posición o altura de un cuerpo rígido. ¿Sí? En este caso vamos a llamar U igual a menos la masa por la gravedad por la altura. Y lagrangiano va a ser la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial. ¿Sí? Entonces, ecuación del movimiento, formulación de Lagrange, de Euler-Lagrange. Entonces, esto fue lo que encontramos a igualada a 0, ¿no? Aquí está igualada a un tau sui, que son las fuerzas generalizadas, o sea, como las fuerzas aplicadas, por decirlo así. Y aquí tenemos la formulación de Euler-Lagrange, pero de forma vectorial. Aquí, en este caso, vamos a utilizar solamente la que tenemos acá arriba. Ejemplo 1. Encontrar el modelo dinámico de la masa puntual mostrada en la figura usando la formulación de Euler-Lagrange. Entonces, vamos a darle solución a este problema. Necesitamos la energía cinética y la energía potencial. Si la energía cinética va a ser igual a T igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí sería la velocidad solamente en Y, porque no hay desplazamiento en X.
Y la energía potencial va a ser igual a U igual a menos la masa por la gravedad, es decir, el peso por la altura. La altura está ubicada a una altura Y, que es la que tenemos acá. Una altura Y. Así vamos a mirar la Lagrangiana. La Lagrangiana nos dice que es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, tenemos aquí la energía cinética, que es su medio de la masa por la velocidad en Y al cuadrado, menos, menos, eh, menos la energía cinética, la energía potencial, que sería M por G por la altura, que sería Y, que como es menos, esto pasaría a ser más. Menos por menos más. Y reemplazando, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que ¿qué es? La derivada de Lagrangiano respecto a Y', nos quedaría que es M por Y', derivada, y Lagrangiano derivada respecto a Y nos quedaría M por G, ¿sí? M por G si lo derivamos respecto a Y. Y aquí nos quedaría la segunda derivada de Y menos el peso, M por G, va a ser igual hasta fuerza F. Ejemplo 2. Nos piden encontrar un modelo dinámico utilizando la formulación de Euler-Lagrange. Entonces, tenemos aquí un péndulo, ¿sí? Que va a variar de una longitud L, va a variar este ángulo θ. A medida de que pase el tiempo va a variar, ¿sí? No va a ser fijo, este ángulo va a variar. Y nos piden encontrar el valor de este torque o de este torque tau. Entonces, para dar solución, vamos a mirar la posición y la velocidad de la masa. Entonces, la posición está dada. En X va a ser L seno de θ. En X va a ser, esta va a ser la posición en X. Y en Y va a ser L coseno de θ. Esta va a ser la posición en Y. En X, y esta va a ser la posición en Y. Ahora sí, la velocidad. La velocidad vamos a hacer la derivada de esto respecto de tiempo. Sería la derivada externa, perdón, sería el coseno de θ. Derivada de seno coseno por la derivada interna, que sería θ'. Lo mismo acá. La derivada interna, la derivada externa, que sería θ' por la derivada externa, que sería el seno de θ. Multiplicado por él. Entonces vamos a ver la energía potencial. La energía potencial va a ser U igual a la masa por la gravedad por la altura. Sería L coseno de θ, como tenemos acá la altura. L coseno de θ, que va a ser Y. Y tenemos la energía cinética acá, que va a ser T igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, la velocidad tanto tiene componentes en X como componentes en Y al cuadrado. No reemplazando, si reemplazando esta velocidad en X y esta velocidad en Y, tenemos que es θ al cuadrado por L al cuadrado por el coseno al cuadrado de θ más θ' al cuadrado por L al cuadrado por el seno al cuadrado de θ. Es lo que tenemos acá en la anterior diapositiva. Esto lo tenemos aquí.
Pues aquí nos quedaría multiplicado por un 2, ¿no? Porque la energía sería 2 teta al cuadrado, ¿no? Entonces este 2 podría cancelar con este. Me quedaría que es igual a m, la masa por la longitud al cuadrado por el ángulo, la derivada del ángulo respecto al tiempo al cuadrado. Acá tenemos las derivadas. Aquí tenemos Lagrangiano, que nos dice que es la energía potencial, la energía cinética menos la energía potencial. Perdón, acá no se cancelan porque aquí está multiplicado, es por este 1/2. ¿Sí? Es 1/2 de la masa por la longitud al cuadrado por teta prima al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar aquí la Lagrangiano, que dice que es la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, tenemos 1/2 de la masa por la longitud al cuadrado por la derivada del ángulo al cuadrado más mg por L por el coseno de teta. Sería la energía potencial. Aquí es menos, pero como aquí tenemos el menos de la fórmula, que es Lagrangiano, es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, este menos, con el menos que tenemos acá, pasaría a ser más. Y ya, este menos pasaría a ser más. Entonces tenemos aquí las derivadas. La derivada de Lagrangiano respecto a teta va a ser igual a m gl. Tenemos coseno, la derivada de coseno es seno de teta. Y la derivada de Lagrangiano respecto a teta prima va a ser igual a ¿qué? A m por l al cuadrado por teta. La derivada de teta prima va a ser este 2 pasa acá y se va a cancelar con los 2 que tenemos acá. Y ya, nos quedaría así de esta forma. Esta parte de la ecuación de Euler-Lagrange nos quedaría la derivada respecto a t de Lagrangiano respecto a teta prima es igual a m por L al cuadrado por teta 2 prima, por teta b prima. Entonces aquí tenemos la formulación de Euler-Lagrange y vamos a reemplazar lo que ya tenemos acá. Entonces aquí reemplazamos eso que tenemos aquí, lo reemplazamos por lo que hemos encontrado acá. Y la derivada de Lagrangiano respecto a teta lo tenemos aquí, mirad. Tenemos mgl por el seno de teta es igual al torque, ¿sí? Todo esto es igual al torque que teníamos acá en un principio, igual a este torque. Tau. Les tengo un ejercicio propuesto también encontrar el modelo dinámico utilizando la formulación de Euler-Lagrange para este sistema de aquí, y aquí tiene la respuesta, ¿sí? Espero les haya servido y muchas gracias.